XIV publica su primer documento ecuménico In Unitate Fidei antes de viajar a Turquía y Líbano. El Papa llama a la unidad de los cristianos y un experto destaca la importancia histórica y espiritual de este mensaje. Más de 200 estudiantes de una escuela católica siguen secuestrados en Nigeria mientras los delincuentes exigen un rescate. A pocos días de la llegada del Papa al Líbano, Israel bombardea un edificio en Beirut y mata a un líder de Hezbollah. En vísperas de la visita papal a Turquía por el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, un especialista analiza cómo este concilio reafirmó la divinidad de Jesucristo y marcó un punto de encuentro para la unidad cristiana. Coros de todos los continentes celebran su jubileo en el Vaticano y festejan la fiesta de Cristo Rey. Hola amigos, hola, iniciamos la semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto iniciarla como siempre contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias con el llamado del Papa León XIV a superar las controversias teológicas que dividen a los cristianos en su reciente carta apostólica In Unitate Fidei, en castellano En Unidad de Fe, publicada este domingo. El documento es propicio a pocos días de su primer viaje apostólico, que inicia en Turquía, donde conmemorará el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Para explicarnos más sobre la nueva carta apostólica del Santo Padre, estamos en contacto con Andrea Gagliarducci, especialista en temas del Vaticano. Nos habla desde Roma. Andrea, bienvenido al programa. Gracias. Un saludo a todo el auditorio. Pues qué oportuno este documento justamente aquí a puertas del viaje del Papa a Nicea, justamente. Sí, es un documento que es una preparación del viaje del Papa, es un documento muy importante porque es el primer documento del Papa sobre sobre el ecumenismo, sobre la situación ecuménica, y va a anticipar un poquito lo que se va a hacer en Nicea. Esta es va a rezar ecuménicamente, va a rezar con el patriarca de Constantinopla. Es un viaje ecuménico, es un viaje para todos los cristianos, y en el documento se explica que el concilio de Nicea fue el primer concilio de la historia cuando las iglesias no estuvo dividida. Así es un volver no al pasado, ma un volver al futuro, podemos decir, porque esa es la esperanza, que la iglesia no será dividida en el futuro, y esta carta es una preparación. Aunque claro, lo que veo que resalta, habiendo leído justamente el documento, es que León sostiene que esto es algo que nos une a todos, justamente también a las confesiones nacidas de la Reforma. Claro, el credo, la confesión en Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, justamente verdadero Dios, verdadero hombre. Tenemos que recordar que este año no es solo el año del 1700 aniversario de Nicea, es el 60° aniversario de la Nostra Aetate, que es la declaración conciliar del Concilio Vaticano II para el diálogo con todas las ecuménico y el diálogo con las otras religiones. Así, una carta apostólica no podría que ser una carta para todas las religiones, porque es una carta que viene después del concilio, es una reflexión que está en este lugar del concilio. El Papa dice muy claramente: no tenemos que ir detrás sobre las conquistas ecuménicas, tenemos que ir adelante, y tenemos que ir adelante en manera diferente. El Papa habla de un ecumenismo del rezar, que fue el ecumenismo de Benedicto XVI, si lo va a pensar. Así, rezamos juntos, buscamos juntos una verdadera y común visión de Jesucristo, y después vamos a ver si están problemas teológicos que podemos poner aparte para ahora, porque tenemos que rezar juntos. En efecto, pues cuéntanos un poquito de la comunidad cristiana justamente en Turquía y la comunidad católica, qué porcentaje es, cómo está la práctica de la fe católica entre ese pequeño porcentaje. La fe católica en Turquía es muy pequeña. Tenemos los 0.07% de católicos en la población turca. Hablamos de poco más de 50.000 católicos, 53.000. Tenéis que contar que la sola Istambul tiene casi 20 millones de habitantes. Así es una percentual muy pequeña, pero es una fe muy viva. Yo fui en Turquía con Papa Francisco en 2015 y pude visitar las iglesias que suben en Istambul. En Istambul las iglesias católicas no pueden ser vistas desde la calle. Está siempre una puerta, como si es un palazzo normalmente, y entras, está un cortile, un claustro y después una iglesia, porque durante el Imperio Otomano se podría ser católicos, pero no se podría ejercitar la fe visiblemente. Y está ancora así, es la misma cosa ahora.
pero los católicos en estas pequeñas comunidades son muy presentes, rezan juntos, está un ecumenismo vivido porque no es mucha gente. El Fanar, que es la sede del Patriarcado de Constantinopla, no es muy grande, es un pequeño lugar en Istambul. Así está un ecumenismo práctico muy interesante. Y los cristianos hacen muchísimo ayuda humanitario. Por ejemplo, cuando fue ahí en 2015, estuve muchísimo ayuda humanitario para los sirianos refugiados y todos los sirianos estuvieron en estructuras católicas, en parroquias católicas. Fueron sirianos, muchos de ellos fueron musulmanes, no fueron católicos, pero está una ayuda muy grande. Así está esta práctica litúrgica y esto ayuda para las minorías, que es un ayudo que recuerda ayuda que dieron a las comunidades que tenían antes. Es una comunidad muy pequeña. Así, haciendo su trabajo de levadura en la masa, entonces, en esa sociedad mayoritariamente musulmana. Andrea Gagliarducci, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a vosotros. Dirigimos la mirada a Nigeria, donde siguen cautivos más de 200 entre estudiantes y docentes de un colegio católico tomados como rehenes el viernes último. Este domingo el Papa pidió a las autoridades tomar medidas concretas para su liberación. También llamó a orar para que las iglesias y escuelas sigan siendo lugares seguros de esperanza. Aquí lo último en Nigeria. 50 estudiantes entre 10 y 18 años lograron escapar del cautiverio tras el ataque de hombres armados a la escuela católica St. Mary en el estado de Níger, Nigeria. Los niños son parte de los 303 escolares y 12 profesores secuestrados este 21 de noviembre. Esto fue un alivio para nosotros, ya que el número se ha reducido. Actualmente la escuela está cerrada. 265 personas siguen en manos de los secuestradores. 239 son niños. Las autoridades aún no identifican a los delincuentes. La mayoría de estos ataques suelen ocurrir en escuelas donde los ciudadanos no son muy ricos, especialmente los niños de familias con bajos recursos. El obispo de Kontagora, Monseñor Bulus Dawa, señaló que los secuestradores buscan un rescate. Pide oración para el regreso de los rehenes. Llevamos mucho tiempo enfrentando inseguridad en este país. Lo único que el gobierno puede hacer por nosotros es ayudarnos a proteger nuestras vidas. El gobierno sabe lo que está sucediendo. Tenemos un ejército con aviones de combate. Deberían estar atentos a la gente donde quiera que esté. El estado de Níger ha cerrado todas las escuelas para prevenir nuevos secuestros. Hacemos un llamado a todas las agencias de seguridad, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones a nivel organizado y clérigos para que se concentren en el rescate de estos niños. Las autoridades informan que escuadrones tácticos se desplazan para rescatar a los niños. Este jueves 27 de noviembre, el Papa León XIV emprende su primera gira apostólica llevando el mensaje del Evangelio. Turquía y Líbano son los países elegidos. Le presentamos la agenda de actividades del Santo Padre prevista en estas visitas. Per quanti sono provati dai conflitti armati in diverse La fraternità non è un bel sogno impossibile, non è un desiderio di pochi illusi. Del 27 de noviembre al 2 de diciembre, el Papa León XIV emprenderá el primer viaje apostólico al extranjero de su pontificado, visitando Turquía y Líbano. La primera parada es Turquía. El Papa León ha retomado el itinerario previsto inicialmente por el Papa Francisco, quien esperaba viajar ahí para conmemorar el 1700 aniversario del primer concilio de Nicea. Después de que se reúna con los líderes turcos en Ankara el 27 de noviembre, el Papa León pasará 3 días junto a fieles católicos y líderes cristianos de la zona. Se reunirá con la comunidad local en la Catedral del Espíritu Santo. Rezará con líderes católicos y ortodoxos en Iznik, cerca de la antigua basílica sumergida asociada al Concilio de Nicea. Visitará la mezquita del Sultán Ahmed del siglo XVII en Estambul y se reunirá con líderes cristianos en la iglesia ortodoxa siria del More Pren.
El 30 de noviembre, fiesta de San Andrés, asistirá a una liturgia divina en la Iglesia Patriarcal de San Jorge, con el patriarca ecuménico Bartolomé I. Más tarde, ese mismo día, volará a Líbano, el país de Oriente Medio con mayor proporción de cristianos del mundo árabe, para una visita de 3 días. A pesar de las continuas preocupaciones por la seguridad y las tensiones regionales, el Papa quiere estar cerca del pueblo libanés y rezar en el lugar donde se produjo la explosión del puerto en Beirut de 2020, explosión que causó la muerte de más de 200 personas y devastó la capital. Durante su estancia en el Líbano, el Papa León rezará ante la tumba de San Charbel, en el monasterio de San Marón, en Anaya. El 1 de diciembre peregrinará al santuario de Nuestra Señora del Líbano de Jarisa, un lugar mariano venerado tanto por cristianos como por musulmanes, y ese mismo día, antes de concluir su viaje apostólico, visitará Bekerké, sede del patriarcado marionita dirigido por el cardenal Bechara Boutrous al-Ray. Tras su visita a Turquía, el Papa León llega a Beirut, la capital del Líbano, este fin de semana. En medio de la preocupación por su seguridad, este domingo Israel atacó Beirut y anunció la muerte de uno de los líderes de Hezbollah. Veamos. Así amaneció este lunes un edificio en un suburbio de Beirut, capital del Líbano, tras recibir un ataque de Israel contra los terroristas de Hezbollah. 5 personas murieron y 25 resultaron heridas, señaló el Ministerio de Salud. Hezbollah confirmó la muerte de su jefe de gabinete, Aytan Tabtabay. Algunos vecinos reaccionaron así. Esperábamos que esto sucediera. A esta brutalidad y barbarie llevada a cabo por el enemigo israelí, ya sea aquí o en el sur, estamos acostumbrados. Se trata del primer ataque de Israel en la capital libanesa desde junio, informa The Associated Press. El primer ministro de Israel justificó el asesinato, incumpliendo el cese del fuego. Tabtabay es un asesino en masa. Sus manos están llenas de sangre de muchos israelíes y estadounidenses, y no sin razón. Los Estados Unidos ofrecieron un premio de $5 millones sobre su cabeza. Bajo mi liderazgo, el Estado de Israel no permitirá que Hezbollah reconstruya su poder. Espero que el gobierno libanés cumpla con su compromiso de desarmar a Hezbollah. En Beirut, los partidarios de Hezbollah pasearon los ataúdes de Tabtabay y de otros 2 miembros por las calles. Que los israelíes continúen con sus incursiones contra nosotros. ¿Quieren que nos rindamos para que puedan entrar en nuestras casas? ¿Viste lo que pasó en Gaza? ¿Qué hicieron? No hicieron nada. El Papa León XIV llegará a Beirut el domingo 30 de noviembre. La Iglesia Católica, es más, toda la cristiandad está de aniversario este año porque celebramos el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, un concilio que reunió a todos los obispos de la cristiandad para afrontar la herejía arriana, una herejía que en ese momento atentaba con negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Para saber más al respecto estamos con Marcelo Aguirre Durán. Él es profesor de Historia en la Universidad de los Andes, en Chile, y nos habla desde Santiago. Marcelo, bienvenido al programa. Muchas gracias. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Pues Marcelo, ayúdenos a valorar qué estamos celebrando este año. Bueno, este año se cumplen los 1700 años, como bien decía usted, del Concilio de Nicea, algo que en realidad es una fecha importantísima porque estamos recordando un acontecimiento fundante dentro de lo que diríamos es el pensamiento cristiano. En el año 325, entre los meses de mayo y julio, se llevó a cabo un sínodo de obispos de un número importante, alrededor de 300, que se reunieron en lo que sería hoy Turquía, en la ciudad de Nicea, convocados por el emperador Constantino para reflexionar y resolver algunos problemas. Y quizás el fundamental es el tema de, como bien decía usted, del arrianismo, que es una herejía que se había desarrollado en Alejandría, en la parte oriental del Mediterráneo, y que proponía que la divinidad, que ponía en cuestión en realidad la divinidad de la segunda persona. ¿Ya? Que en el fondo nosotros decimos, ¿cierto? El credo y concretamente el dogma cristiano dice que Dios es uno y trino, son
un Dios y tres personas, y la segunda persona, es decir, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en este caso, ¿cierto?, estaba en entredicho. Es en realidad una explicación muy sucinta, muy breve, porque es un tema muy complejo. Ya se venía durante largo tiempo viendo teológicamente algunos problemas, se venían elaborando ciertas teorías y claro, Nicea, de la mano de los obispos, logra zanjar este problema, estableciendo en definitiva la divinidad del Señor. O sea, el Señor es verdaderamente Dios, Jesucristo, la segunda persona, es de sustancia divina, es el Hijo del Padre y como lo dice el credo de Nicea, es engendrado, no es creado, es decir, Él existe desde toda la eternidad. Lo que vemos justamente, como decía el cardenal Ratzinger en su momento, es que la fe católica vive de una serie de tensiones en las cuales hay dos, por así decirlo, factores que tienen que estar unidos. Aquí en este caso, por supuesto, humanamente hablando, a veces queremos simplificar la fe y de repente nos vamos por un lado, Cristo es solo Dios, o por otro lado, Cristo es solo hombre o criatura y de esa manera ya perdemos la fe. Y es justamente lo que tuvieron que enfrentar estos padres de la iglesia, estos obispos, y lo hicieron justamente precisando lo que la iglesia siempre creía, porque eso es lo que la iglesia hace en estos concilios. No es que de repente como que invente una nueva verdad, sino que la precisa justamente para poder responder ante malinterpretaciones o errores. Efectivamente, es así, tal como lo decía el cardenal Ratzinger y como a lo largo de la historia de la Iglesia hemos podido ver, las tensiones son siempre en realidad también oportunidades, si uno lo ve desde el punto de vista de la fe, también es la providencia que va moviendo, que va invitando a los hombres, a las mujeres, en este caso a los padres conciliares, a tomar decisiones, definiciones. Efectivamente, no es solo en el momento en Nicea, en el año 325, con el emperador y con los obispos allí reunidos, que se pueda definir todo. La Iglesia no es que de un momento para otro vaya y decrete una verdad. Es una tradición, es la revelación que se encuentra en las Escrituras, es el pensamiento apostólico y de los padres, como usted bien mencionaba. Y bueno, son cuestiones de largo alcance porque si uno piensa a través de los siglos se siguieron manifestando ciertas dudas con relación a cómo entender la naturaleza de Cristo, cómo entender que Jesucristo es Dios y hombre. Son cuestiones que se van de alguna manera, ¿cierto?, explicando por parte de la Iglesia y es gracias a Nicea también que tenemos como esta primera gran definición. Y quizás un aspecto de Nicea que es muy relevante y por eso yo invito a que las personas se interesen y traten de conocer un poco más de este concilio, es que se abren también muchas preguntas que van teniendo respuesta a través de la historia de la Iglesia, del mismo concilio. El tema del Espíritu Santo, por ejemplo, la tercera persona de la Trinidad. Por otra parte, el mismo concilio va mostrándonos una universalidad de la Iglesia. Es un concilio ecuménico, es el primer concilio ecuménico. Entonces es en realidad, como usted decía al principio, también una ocasión de reflexión para los cristianos en su conjunto, católicos por supuesto, pero para la cristiandad entera. Entonces es una ocasión excepcional para eso. Como usted muy bien dice, Marcelo, es una ocasión también para unirnos con nuestros hermanos ortodoxos, para conmemorar este momento de defensa de la verdadera fe que compartimos con ellos. Marcelo Aguirre Durán, historiador, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a usted. Per quanti sono provati dai conflitti armati in diverse Hacemos una pausa y al volver.
Ya está vigente la declaración de Estados Unidos que reconoce al Cártel de los Soles como organización terrorista dirigida por Nicolás Maduro. Además, en Perú los coros también celebran su jubileo y peregrinan entonando un histórico himno mariano. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Este fin de semana el Vaticano celebró a los fieles que ofrecen su voz para las celebraciones litúrgicas. Los festejos continuaron con la solemnidad de Cristo Rey. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. Il motivo del vostro canto. Carissimi coristi e musicisti. El domingo el Papa publicó su nueva carta apostólica Unitate Fidei, en unidad de fe, a pocos días del inicio de su viaje a Turquía para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. La carta llama a superar las controversias teológicas que dividen a los cristianos. El pontífice invitó a un ecumenismo que llamó enriquecedor y explicó que el credo de Nicea puede ser la base y el criterio de referencia de este camino. Insistió en que el credo no puede ser un simple legado doctrinal y subrayó en el texto que lo que decimos con la boca debe venir del corazón, de modo que sea testimoniado en la vida. La plaza de San Pedro se llenó de música para el jubileo de los coros y corales. El pontífice extendió una felicitación especial a los que se dedican a animar las celebraciones litúrgicas utilizando su voz y su talento. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, os agradezco el valioso servicio que ofrecen en sus comunidades. La música y el canto relacionados con el ámbito litúrgico son una forma de oración, una forma de percibir la atracción de la belleza que eleva hacia Dios y une los corazones en la alabanza. E unisce i cuori nella lode. Las celebraciones continuaron el domingo en el Vaticano. Con motivo de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, el cierre de este jubileo tuvo un tono de especial alegría. En su homilía, el Santo Padre recordó a los participantes que los coristas sirven con sus propias voces a los demás. Il vostro compito. Su tarea es la de involucrarlos en la alabanza a Dios y de hacerlos participar mejor de la acción litúrgica por medio del canto. Hoy expresan plenamente su jubilum, su regocijo, que nace del corazón inundado de la alegría de la gracia. Dalla gioia della grazia. El Papa invitó a los coros a que sean una imagen luminosa de la Iglesia. Añadió que las grandes civilizaciones nos han regalado la música para que podamos expresar lo que llevamos en lo más profundo de nuestro corazón y que no siempre las palabras pueden expresar. Todos los sentimientos y emociones que nacen en nuestro interior a partir de una relación viva con la realidad pueden encontrar su voz en la música. El canto en particular representa una expresión natural y completa del ser humano. La mente, los sentimientos, el cuerpo y el alma se unen aquí para comunicar las grandes cosas de la vida. Cose grandi della vita. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Spiritus Sanctus. Llevamos la atención hacia Venezuela, país para el cual este lunes entró en vigor la designación de organización terrorista extranjera al llamado Cartel de los Soles por parte del gobierno de Estados Unidos. Según la declaración del Departamento de Estado, del 16 de noviembre, el Cartel de los Soles es dirigido por Nicolás Maduro y otros altos mandos de su gobierno. La directiva estadounidense denuncia que han corrompido al ejército, los servicios de inteligencia, la legislatura y la judicatura de Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Iván Gil, reaccionó calificando la medida como una ridícula patraña para justificar una intervención ilegítima contra su país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló el domingo que el objetivo es invadir Venezuela por el petróleo. El gobierno mexicano también se mostró en contra de una interferencia externa. El presidente brasileño Lula da Silva dijo que hablaría con el presidente Trump para evitar un conflicto. Por su lado, los gobiernos de Argentina, Ecuador, Paraguay y República Dominicana también consideran al llamado Cártel de los Soles como una organización terrorista.
Por otro lado, hace pocos días el Papa León XIV nombró al sacerdote nigeriano Anthony Ekpo asesor para asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano. Será responsable de supervisar las actividades de las organizaciones católicas internacionales vinculadas al Vaticano. El padre Ekpo en 2021 obtuvo un doctorado en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Domina el inglés, italiano, francés y el idioma nigeriano Igbo. Asimismo, el Papa León XIV nombró arzobispo de Kewatin-Lepa, en Canadá, al sacerdote de origen indio Susai Yesu, miembro de los misioneros oblatos de María Inmaculada y párroco en la arquidiócesis de Edmonton. El arzobispo electo será ordenado prelado a finales de enero. Tiene 54 años y un máster en asesoramiento pastoral de la Universidad San Pablo de Ottawa. Y llevamos nuestra atención al Perú, donde también los coros nacionales celebraron su jubileo en la fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos. En Arequipa, el sur de la nación, 7 coros y ministerios de música peregrinaron desde sus parroquias hasta la iglesia San Miguel Arcángel, puerta santa de la ciudad. Participaron de la Santa Misa y luego entonaron el himno Acácistos, que significa sin sentarse, un canto milenario a la Virgen María que se entona de pie en señal de reverencia. El evento, organizado por el coro polifónico Laus Deo y la parroquia, permitió a los fieles obtener la indulgencia plenaria, signo del perdón y la misericordia de Dios, concedida a quienes participan con fe, reciban los sacramentos y oran por las intenciones del Papa. Nos despedimos con el bello y antiguo himno Acátistos a la Virgen María, que significa sin sentarse, por lo que se canta de pie en señal de respeto. Interpreta el coro Laus Deo de Arequipa, Perú. Hasta mañana.